Doctor, hoy en sala dijeron otra vez que Chanley es el padre de la atroplasia de cadera, pero la verdad, más allá del nombre, no tengo clara su historia. Es normal. A Chanley lo nombramos todo el tiempo, pero pocos saben quién en realidad es, y créeme, su historia es bien interesante. Era traumatólogo de profesión, entonces. Sí, vete cuenta la historia. El trabajo de Sir John Charling no solo cambió la ortopedia, cambió vidas. Millones de personas en todo el mundo le deben su movilidad a los descubrimientos revolucionarios que Charlie hizo en un pequeño hospital en Inglaterra. Pero, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo este cirujano callado y determinado superó fracaso tras fracaso para revolucionar el reemplazo articular? Bueno, para entender el viaje de este personaje, John Charlie, tenemos que retroceder al principio del siglo XX. Nacido en 1911 en la ciudad industrial de Bury, Inglaterra, John Charlie creció en un mundo definido por la mecánica. Su padre era ingeniero y el joven John inicialmente planeaba seguir sus pasos también, pero un giro del destino lo llevó a estudiar medicina, donde su mentalidad de ingreso resultaría invaluable más adelante. Charlie se graduó en la Universidad de Manchester en 1935 y su carrera quirúrgica comenzó a tomar forma. Primero, durante la Segunda Guerra Mundial, destinado en el Cairo, trató a soldados con fracturas complejas, ganando experiencia, practicó que plantaría las semillas de su trabajo futuro. Pero no fue hasta finales de los años 40, después de la guerra, que su enfoque se centró en un problema singular y abrumador: la artritis severa de cadera. En esa época, las opciones de tratamiento para la enfermedad de cadera interminal eran bastante sombrías. Los pacientes a menudo quedaban confinados a sillas de ruedas, soportando dolor constante, y los primeros intentos de reemplazo de cadera, usando materiales como vidrio, marfil o metal, tuvieron tasas de éxito muy bajas. Infección, fallo del implante y dolor intenso eran comunes. La comunidad quirúrgica era escéptica de que un reemplazo de cadera duradero y sin dolor pudiera siquiera existir. Pero Cheney no era de los que aceptaba límites. Una vez escribió: la historia de la medicina está llena de historias de hazañas imposibles. Y yo estaba decidido a que la artritis de cadera no siguiera siendo una de ellas. Imagínate. Para la década de 1950, Charlie se había establecido en el hospital de Windington, en Lancashire, un modesto centro que se convertiría en el epicentro de su trabajo. Whitington no era un hospital grandioso, ni de vanguardia. De hecho era un antiguo sanatorio para tuberculosis. Sin embargo, para John era el lugar perfecto. Allí, lejos de los reflectores, podía experimentar e innovar sin distracciones. Su primera gran idea: reducir la fricción. Teorizó que la clave de un reemplazo de cadera exitoso estaba en minimizar el desgaste de las superficies articulares. Inicialmente probó con teflón, el material conocido por su baja fricción que se usa ampliamente en sartenes antiadherentes, que todos conocemos eso. Al principio parecía prometedor. John implantó caderas de teflón en varios pacientes y los resultados iniciales parecían buenos. Pero al cabo de un año el teflón comenzó a desgastarse, causaba dolor intenso, aflojamiento de los implantes, y esto realmente no iba a ser aceptable. En su diario, Charlie notó: el fracaso es un maestro implacable. Pero me di cuenta de que cada tropiezo me acercaba más a la respuesta. Sin desanimarse, Charlie volvió a la mesa de dibujo y eventualmente encontró un material que lo cambió todo: el polietileno de alta densidad. Este material no solo era más suave y duradero que el teflón, sino que también resistía las demandas del movimiento articular diario. Así que este poli, como lo conocemos hoy, fue de gran avance. El siguiente desafío era fijar el implante de forma segura al hueso. Las prótesis tempranas dependían solo del ajuste mecánico, lo que llevaba a inestabilidad y fallos prematuros. Pero Charlie, con su mentalidad de ingeniero, creía en una solución diferente: el cemento óseo. Ahí recurrió al polimetil metacrilato, o PMMA, que todos conocemos hoy, que ya se usaba en odontología. Charlie lo refinó para usarlo en ortopedia, desarrollando una técnica precisa para anclar el implante al hueso del paciente. Este cemento no solo proporcionaba estabilidad inmediata, sino que también distribuía el estrés a lo largo del implante, reduciendo el riesgo de aflojamiento. Así que a principios de los años 60, John Charlie tenía todas las piezas del rompecabezas. Combinó una cabeza femoral de acero inoxidable con una copa acetabular de polietileno, fijada con cemento óseo. La primera artroplastia de baja fricción exitosa se realizó en 1962 y los resultados fueron notables. Pacientes que habían estado inmóviles durante años caminaban sin dolor en cuestión de semanas después de la cirugía. La noticia se extendió rápidamente y Charlie comenzó a recibir pacientes de todo el Reino Unido y más allá. Una de sus primeras pacientes, una mujer llamada Mary, describió la experiencia años después. Antes de la operación, pensaba que mi vida había terminado. El dolor era insoportable,
pero después de la cirugía volví a caminar. Fue así como me hubieran dado una segunda oportunidad en la vida. Charlie no era solo un innovador, era un científico meticuloso, registraba cada caso, recopilaba datos sobre sus resultados, complicaciones y longevidad de los implantes. Su compromiso con la práctica basada en evidencia sentó las bases de la investigación ortopédica moderna, especialmente en articulaciones. Para la década ya de 1970, la técnica de Charlie se había convertido en el estándar de oro para el reemplazo de cadera. Hospitales de todo el mundo adoptaron sus métodos, cirujanos ortopédicos viajaban a Waikato para aprender del maestro mismo. Sus innovaciones no solo mejoraron los resultados quirúrgicos, transformaron la vida de personas, devolviéndole su independencia y movilidad. En 1977, a John Charlie fue nombrado caballero por la reina por sus contribuciones a la medicina. Por eso Sir John Charlie, pero a pesar de los reconocimientos permaneció siempre humilde. A menudo decía que su mayor recompensa era ver los pacientes caminar sin dolor. En sus últimos años reflexionó, la cadera es la articulación más compleja del cuerpo humano y haber desentrañado sus secretos es un privilegio que atesoraré siempre. ¿Qué podemos aprender del viaje de Charlie? En primer lugar, el poder de la perseverancia. La innovación en medicina no ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de innumerables fracasos, horas de reflexión y el coraje de seguir adelante. Su historia también nos recuerda la importancia de pensar fuera de lo convencional. Al combinar principios de ingeniería y odontología, Charlie creó algo completamente nuevo. Un enfoque que no solo tuvo éxito, sino que realmente transformó el campo del ortopedia y creó el paciente y la medicina